Buenas noches, estamos con Roxana Castellano haciendo el cierre del tercer módulo de este seminario virtual, Educar para Todos, diálogo sobre trastornos del espectro autista. Darte la bienvenida a nuestra casa y bueno, invitarlos a los que no han posteado todavía en los foros que faltaban, dedicarle un ratito a eso. Y bueno, hoy es la intención poder hacer el cierre del tercer módulo. Como hemos hecho en las otras presentaciones, lo que vamos a hacer es darle un tiempo a Roxana para que pueda tomar las preguntas que se fueron presentando durante el foro, y al mismo tiempo vamos a ir levantando los comentarios que puedan surgir en el foro del Facebook, ¿sí? Así que bueno, bienvenida Roxana. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarte este tiempo para compartir con los demás docentes y bueno, te dejo con ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar quería agradecer a El Abrojo por esta invitación y por permitirme compartir nuestras experiencias desde Creática, que es la institución que yo dirijo. Y bueno, agradecerles también a ustedes por las inquietudes. En realidad recibí 19 páginas de preguntas, lo cual está muy bueno porque quiere decir que el tema convoca, que hay necesidad de formarse y de capacitarse. Y bueno, traté de unirlas lo mejor que pude, y espero poder responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. En primer lugar, quería hablar un poco de la mirada sobre estos temas, ¿no? Y quería leerles algunas preguntas que no son de este grupo, preguntas que me van llegando a mí, a Creática, en otros foros, pero que nos sirven un poco para analizar desde dónde miramos a las personas con discapacidad y desde dónde miramos el uso de la tecnología. Una pregunta que me ha llegado hace tiempo dice: quisiera que me envíes recursos para un niño con parálisis cerebral. Tiene 14 años. En realidad esa pregunta engloba desde ya una mirada, ¿no? Que es centrada en la discapacidad, centrada en un diagnóstico, que en este caso es la parálisis cerebral, lo cual en realidad no me da demasiada información de cómo es ese adolescente que tiene 14 años. Cuando alguien tiene diagnóstico de parálisis cerebral puede tener lenguaje o no tenerlo, puede caminar o no caminar o caminar con dificultad. Es decir, que esta mirada centrada en el déficit es una mirada que no nos permite conocer a la persona, por lo tanto yo difícilmente pudiera orientar a esta persona cuáles serían los recursos que esa persona necesita, porque en realidad en ningún momento me habla de cuáles son sus capacidades y cuáles son las competencias que esa persona quiere desarrollar. Otra pregunta que me ha llegado es: me gustaría saber si tiene conocimiento acerca de software libre para enseñar matemáticas y también lectoescritura. Y acá también estamos frente a un problema, porque en realidad es una pregunta centrada en el currículum, centrada en los contenidos, pero no se explicita a quién le va a enseñar, qué nivel de matemáticas y de lectoescritura tiene esa persona, cuáles son los contenidos o las competencias específicas que se quiere trabajar. La última pregunta que les quería compartir dice: ¿sabés que tengo alumnos muy especiales? Uno con esquizofrenia. ¿Habrá algo para él? Después tengo a alguien con síndrome de Down leve, otro con Asperger y otro con dificultades de aprendizaje comunes con un toque de autismo. ¿Hay algo para él, para la esquizofrenia, que le resulte atractivo? Y acá nuevamente, en realidad veo a un profesor pobre desesperado por tratar de encontrar recursos, pero toda la mirada de estas preguntas están puestas en la discapacidad, están puestas en la etiqueta, están puestas en el diagnóstico. Y les quería leer esto porque dentro de las preguntas que fui recibiendo, hay muchas en las que ustedes me preguntan: bueno, ¿y hay algo para niños con TEA pequeños? ¿O hay algo para adolescentes con TEA o con Asperger? Y en realidad nosotros desde Creática propiciamos que no se busquen recursos en función de ese diagnóstico o en función de esa etiqueta, sino que lo primero que yo les preguntaría para poder responder esa pregunta, en el caso de muchos de ustedes que preguntaron para adolescentes,
¿Qué es lo que quieren trabajar con esos adolescentes? ¿Qué quieren trabajar? Su comunicación, quieren trabajar las matemáticas, quieren trabajar las habilidades sociales, la lectoescritura. Para todo eso hay recursos, sin duda. Lo que pasa es que tenemos que tener claro cuáles son las competencias que queremos desarrollar y en esa misma área cuáles son las competencias desde las que partimos. Por ejemplo, si ustedes me dicen, quiero trabajar con un adolescente su comunicación, porque tiene lenguaje oral, pero dice muy pocas palabras y no son entendibles. Entonces tenemos claro ahí que lo que queremos trabajar es su comunicación, vamos a buscar programas del área de la comunicación y nos vamos a basar en cuáles son sus competencias iniciales y no su déficit. Entonces, bueno, invito a todas aquellas personas que preguntaron por los adolescentes a abrir preguntas más puntuales que capaz pueden ser contestadas en esta hora de encuentro y si no, bueno, a través del correo electrónico podemos seguir intercambiando y buscando aquellos recursos que de pronto hoy no tenga acá disponibles. Lo mismo para los que preguntan para niños pequeños, para niños de edades tempranas, de 3, 4 años. Hay aplicaciones y hay recursos para trabajar las diferentes áreas. En este punto quería invitarlos a que ustedes conozcan Wiki-Inclusión. Wiki-Inclusión es una página web que desarrollamos desde Creática. La página web es wikiinclusion.org, que después la podemos subir, Gastón, al Facebook para que la gente la tenga con acceso directo. Y en Wiki-Inclusión lo que ustedes se van a encontrar es una página web en donde hay un montón de recursos que son aplicaciones para Android, para iPad, software para Windows, aplicaciones en formato web, pero estas aplicaciones están categorizadas por áreas competenciales y no por discapacidades. Ustedes van a encontrar las del área de la comunicación del lenguaje, las del área de las matemáticas, las habilidades sociales, las competencias digitales. Dentro de cada una de esas áreas hay competencias más específicas. Para poner un ejemplo, si entramos al área de competencias digitales, vamos a decir, usa adecuadamente el mouse, hace clic, hace doble clic. Bueno, en ese nivel de minuciosidad están todas las áreas competenciales. Entonces, aquellas personas que están buscando recursos, no importa la edad, ni importa la discapacidad en principio, sino que me voy a enfocar en el área que quiero desarrollar y más específicamente en esa competencia. Había una persona que respecto de su propio trabajo comentaba que trabajaba con un adulto y comenta esto textualmente que voy a leer. La organización y el secuenciar las actividades es lo que más le cuesta y para ello he trabajado simplemente con mapas conceptuales, interactivos, fotografías e imágenes en las clases y audios explicativos. Y esta es una muy buena intervención porque en realidad esta persona, no sé de qué área es docente, logró visualizar que no se necesitaban recursos específicos para jóvenes o adultos con TEA, sino que la dificultad y lo que necesitaba reforzar era la organización y la secuenciación. Y encontró en recursos, que son recursos que usamos todos, como pueden ser estas aplicaciones para mapas conceptuales, fotografías, imágenes, videolecciones, encontró que se podía apoyar en esos recursos para fortalecer las capacidades de este alumno. Y de eso se trata, no se trata de buscar actividades específicas. Para todos los que preguntaban también por el trabajo con adolescentes, hay muchas plataformas que nos permiten desarrollar actividades para cualquier área curricular, para física, química, matemáticas, historia, geografía. Nos permite diseñar nuestras propias actividades interactivas y todo esto va a ir de la mano del diseño universal del aprendizaje que vamos a hablar un poquito más para adelante. Bien, hay otra pregunta que comenta específicamente de un caso que tiene un alumno con un TEA severo, así lo describe, y que no se interesa por los pictogramas.
y pregunta cómo puede hacer, y esto lo uní con otra intervención que pregunta si no es mejor el uso de imágenes reales en lugar de pictogramas, porque puede ser que facilite la comprensión. En realidad, sí, es así. En realidad hay un camino a seguir cuando vamos a incorporar sistemas de comunicación aumentativa, cuando ya vamos a trabajar el concepto, o sea, ya pasamos ese nivel de causa y efecto del que hablamos en la presentación anterior, que muchas veces inclusive se empieza con el propio objeto, es decir, tampoco con la fotografía, se empieza con el propio objeto, y esto va a depender de la persona que yo tenga enfrente, de cuál es su nivel de comprensión y de conceptualización. Si esta etapa ya está pasada, digamos, ahí sí podemos usar imágenes reales, y lo que buscamos es llegar al uso de pictograma para poder generalizar, porque si yo pongo, por ejemplo, la foto de pelota y es su pelota, la que él tiene siempre en su casa, cuando yo quiera que él pueda referirse a cualquier pelota, esa que él ve ahí no es cualquier pelota, sino que es la suya. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que pueda empezar por ese tipo de iconografía, pero que luego pueda generalizar. Y para esto es el uso de pictogramas. El pictograma de pelota hace referencia a cualquier pelota y no a una en particular. Después, por ahí se preguntaba si todas las aplicaciones son para celular, si no funcionan en computadora. En realidad, muchas de las aplicaciones que yo les compartí son para celular y tienen una explicación. Por un lado, la interacción con la tablet es mucho más directa, es decir, no intermedia un mouse ni un teclado, lo cual le suma dificultad al momento de realizar la actividad, ¿no? Entonces, en la tablet o en el celular, directamente, si vemos una imagen o una escena, tocamos directamente sobre galletita, o sobre la pelota, o sobre burbujas, ¿no? En cambio, cuando media el mouse, le suma una dificultad, que en algunos casos lo manejan perfectamente el mouse, pero en otros no, que es tener que usar el mouse, tener que dirigirlo, entendiendo que trabajo en dos planos, ¿no? Porque la pantalla está en vertical y el mouse se desliza en horizontal. Entonces, por eso muchas veces facilitamos el trabajo utilizando una tablet cuando vemos que esas competencias digitales no están adquiridas, lo que no quiere decir que no se puedan trabajar, que no se puedan adquirir y que no se pueda orientar el trabajo hacia herramientas tecnológicas que estén en computadora. De todas maneras, las aplicaciones que mostré para Android pueden ser usadas en una computadora con sistema operativo Windows, con cualquier sistema que simule Android. Nosotros, por ejemplo, usamos uno que se llama BlueStacks, que se descarga en la computadora de Windows y al abrirlo se abre una pantalla como si fuera un sistema operativo Android, y desde allí podemos descargar las aplicaciones y usarlas en nuestro equipo de escritorio o en nuestro equipo laptop sin ningún problema. Otra pregunta, que esta es muy puntual, que hablaba de la aplicación Normas para Niños. No sé si se acuerdan de esa aplicación. Es una aplicación que tenía como un calendario semanal de lunes a domingo. Nosotros podíamos poner 4 competencias a trabajar, por ejemplo, se viste solo, come solo, se cepilla los dientes, ¿no? Y después teníamos de lunes a domingo para ir poniendo las caritas, verde si lo pude lograr con autonomía, amarillo si lo hice con apoyo y rojo si no lo cumplí. Me preguntaban si se puede modificar porque querían hacerlo solo de lunes a viernes, porque las competencias las iban a trabajar en el horario escolar y entonces no querían que estuviera el sábado y domingo. En realidad esa es una aplicación cerrada que no se puede modificar. Por el momento no conozco ninguna aplicación. Sí que esto lo podemos hacer en baja tecnología, y en Arasac, que yo les había mostrado, creo que también la web de Arasac, hay un sector que es donde podemos desarrollar materiales, que podemos desarrollar calendarios, horarios, lotos, juegos de la OCA.
Entonces, bueno, ahí podemos desarrollar un calendario para imprimir y usar en baja tecnología, donde podemos poner un día de la semana, de lunes a viernes, de lunes a domingo, y podemos generar un sistema parecido al de normas para niños, pero en baja tecnología. Después me preguntaron por ahí si había más recursos para conciencia fonológica, alguna persona que andaba necesitando específicamente, y acá sí la pregunta es bien clara: quiero trabajar con el niño que estoy atendiendo conciencia fonológica, y ahí sí hay algunos recursos para recomendar, habría que ver cuáles le sirven y se adecúan a ese niño. Dentro de las aplicaciones que se pueden descargar en las tablets del Plan Ceibal está Luis el Cardenal, que es una aplicación muy interesante específicamente para trabajar la conciencia fonológica, y lo que tiene de interesante es que es una aplicación creada en Uruguay con lenguaje, o sea, con vocabulario uruguayo, y las palabras y la forma de decir las palabras son digamos, en nuestro idioma. Lo que pasa muchas veces es que encontramos aplicaciones para trabajar conciencia fonológica, pero son en español de España, entonces aparecen algunas palabras que no son las que nosotros usamos, con una entonación que no es la que nosotros usamos. Pero bueno, les recomiendo algunas otras que de todas maneras pueden serles útiles. Uno se llama conciencia fonológica y tiene el icono de un monito. Hay otra aplicación que se llama Soy Visual, que se puede descargar en equipos Android. Cuando se descarga con un solo recurso, con una sola actividad, pero nosotros podemos descargar un montón de otras actividades para trabajar diferentes temáticas. Y después también está Language Lite, que tiene una versión, una parte que es gratuita y otra parte que es paga, que también aborda la conciencia fonológica. Después hay una gran cantidad de preguntas que apuntan a cuestionar el uso de tecnología, ¿no? Por ejemplo, muchos preguntan cuánto tiempo sería el adecuado y si esto no propicia el aislamiento. Y acá en realidad tenemos que usar sentido común. ¿Cuánto tiempo dejamos a nuestros otros hijos? No a los niños con TEA, a cualquier niño. O sea, sabemos que el uso de tecnología sin control y en forma indiscriminada no es beneficioso para ningún niño. Entonces, por un lado, esto no tiene recetas. O sea, yo no les puedo decir usen media hora, 2 horas o 4 horas. Sí, lo que digo es que la tecnología puede ser una excelente herramienta para el desarrollo de las competencias de cualquier persona, en niños con TEA mucho más, pero que ese tiempo no es un tiempo que yo le dejo el recurso tecnológico y me olvido de ese niño, sino que es un tiempo que lo uso como herramienta conmigo o con un profesional como intermediario, y que de eso va a depender el tiempo de trabajo. Si propicia el aislamiento, depende cuál sea mi propuesta. Si en realidad yo le doy la tablet o el celular para que mire los videos de YouTube, siempre los mismos, reiteradamente, en el mismo punto, es probable que yo genere ese aislamiento. Si yo le hago una propuesta de, por ejemplo, un niño, imaginemos un niño con autismo deambulador, que no para, que no se sienta, que no mira, que no tiene intención de interacción, y de pronto yo acerco una tablet. Nos pasó hace poco el equipo de Creática de estar trabajando en una escuela y llegamos al aula con unas tablets, y había una niña que la mayor parte del tiempo estaba en un rincón. Cuando empezamos a trabajar con sus compañeros, con algunos, con los programas de causa y efecto, como el Búho Bú o como Paint with Fingers, los que ustedes ya conocen de la presentación, la niña salió del rincón, se sentó en el escritorio con mucho interés por participar. Entonces, también romper un poco con esos mitos del aislamiento, de que esto va a reemplazar a la comunicación y entonces no va a haber intención de comunicar. En realidad ahí depende de nuestra intervención, depende de cuál sea la propuesta que nosotros planteemos y tener claro los objetivos.
¿no? También acerca de desde qué edad me preguntan. Y acá yo les pregunto, el niño con el que ustedes están trabajando, ¿ustedes creen que la tecnología los puede ayudar en alguna de las áreas? Por ejemplo, en su atención, en su concentración, en que se quede mayor tiempo sentado, en que mire la pantalla, en que responda a estímulos. Si los puede ayudar en esas y otras competencias, no importa la edad, sino que lo que importa es que le va a servir para el desarrollo de competencias con una actividad concreta, planificada, con objetivos claros y en un tiempo establecido. También me preguntaban cuánto tiempo lleva la adaptación a estos recursos, y eso depende de cada niño, depende de su situación, depende de su desarrollo. Esto no lo podemos obviamente generalizar, así como tampoco si es útil en todos los casos. En realidad, nuestra experiencia en la mayoría de los casos es útil. A veces faltan habilidades previas, esos niños que, como decíamos, que no se quedan sentados, que no miran, que no atienden, o sea que les faltan algunas condiciones previas para llegar a interesarse en una herramienta tecnológica. No quiere decir que no le vaya a ser útil, quiere decir que tal vez este no sea el momento de hacer una intervención con tecnología hasta que él no pueda organizar su conducta un poco más para poder estar, aunque sea durante 5 minutos o durante 10 minutos, sentado atendiendo a una actividad. También me preguntaban si las herramientas las debe tener el niño o el docente. Y acá también depende. En realidad, dentro de las herramientas que yo les mostré, hay algunas que son más específicas para el docente. Por ejemplo, la página web de Arasac es una web para desarrollar materiales y herramientas. Esa es una web para que trabaje el docente. La aplicación Dictapicto, ¿se acuerdan? Dictapicto era esa aplicación que yo podía apretar un botón, decir una palabra o una frase y automáticamente se traducía al lenguaje pictográfico. Esa es una aplicación para que use el mediador, el profesor, el docente, la familia. No es una aplicación para que tenga el niño. Si la herramienta se refiere al sistema de comunicación aumentativo, lo ideal es, si esa va a ser su voz, es que la tenga en su dispositivo, en su celular, en su tablet, que sea algo que él pueda llevar. Nosotros la voz la llevamos siempre con nosotros para comunicar, entonces ellos también tienen que llevarla porque es su posibilidad de estar comunicados. Entonces ahí va a depender, así como los juegos, ¿no? Los juegos que son juegos para desarrollar habilidades, en realidad está muy bien que los tengan ellos en sus equipos, que por supuesto que cuando se usen sea con uso de un mediador. Después había un grupo de preguntas acerca de qué pasa con el uso de la tecnología en la clase, si se usa solo con él o si se usa con el grupo, si esto distorsiona la clase o no la distorsiona, cómo explicar a los demás por qué ese alumno usa la computadora y los demás no. En realidad, por un lado, hoy tenemos el Plan Ceibal, ¿no? en nuestro país, donde todos los niños utilizan tecnología, con lo cual me parece que esta no sería una explicación a dar a los niños, sino más bien que son cuestiones que aparecen en nosotros, en el mundo de los adultos. De pronto hay instituciones que no usan el Plan Ceibal, instituciones privadas, donde nosotros en muchos casos, no solo en niños con TEA, sino en niños con parálisis cerebral, niños ciegos, vemos que es imperiosa la necesidad de que utilicen tecnología, porque para muchos de ellos es la única forma de acceder a la comunicación, de acceder a la participación, de acceder al aprendizaje. Nadie cuestionaría, por ejemplo, que yo vaya a la clase con mis lentes. Yo sin mis lentes no puedo leer. Lo mismo pasa con la computadora, ¿no? O si una persona va en silla de ruedas, nadie cuestiona que esa persona necesite estar dentro de la clase con silla de ruedas porque es la herramienta que le permite movilizarse y participar. Bueno, en muchos casos la tecnología lo que hace es eso, permitir ser esa rampa que les permite acceder, con lo cual simplemente hay que incorporarla con la mayor naturalidad posible. Es una herramienta que puede compartirse,
En muchos casos puede ser inclusive para ese niño la posibilidad de ser partícipe, de ser mirado, de poder mostrar a sus compañeros cosas que hasta ese momento no podía mostrar. Y lo más importante es que en muchos casos la tecnología les permite, sobre todo a los niños con TEA, demostrar sus capacidades, que sin esas herramientas a veces eran como invisibles. En relación a esto, también preguntaban si la tecnología sustituye al lápiz y al papel y si estas herramientas son más útiles que enseñar a la antigua. En realidad no se trata de sustituir. En algunos casos sí puede sustituir, ¿no? Salgamos un poquito del ámbito del TEA y les cuento algunas experiencias de alumnos con parálisis cerebral, que no pueden usar sus manos para escribir en un lápiz y en un papel. ¿Qué es lo importante? ¿El instrumento, la herramienta que use o que acceda a la lectoescritura? Que acceda a la lectoescritura, sin duda. Entonces, no se trata de sustituir, sino que en algunos casos los métodos convencionales no resultan eficaces para escribir, para comunicarse, para aprender, y necesitamos del uso de tecnología. Lo que priorizamos es eso, que es lo más eficaz, lo más eficiente para ese alumno. Después alguien pregunta si todos los niños tienen acceso a estas actividades en las instituciones a las que asisten y si la familia tiene apoyo en su uso diario. Con respecto a la primera pregunta, no es que estas aplicaciones estén ya en las tablets o en las computadoras del Plan Ceibal, pero sí tienen la posibilidad de ser descargadas. Lo que pasa es que, como también les ha pasado a ustedes, muchos docentes de pronto no conocen la existencia de estos recursos y bueno, esperamos que a partir de estos intercambios sean más las personas que incorporen estas herramientas. Con respecto a la familia, desde nuestra institución Creática, nosotros trabajamos con un modelo que se llama planificación centrada en la persona. Este modelo, en contraposición al modelo en donde la persona está a un costado y son los profesionales los que van decidiendo cuáles son las mejores intervenciones para esa persona, y muchas veces entre esos mismos profesionales no existe una comunicación para acordar criterios, para acordar modalidades o estrategias de trabajo. Nuestro modelo de intervención pone a la persona en el centro de la rehabilitación. Nosotros convocamos a participar de nuestras sesiones a las familias, a los maestros, a los profesionales, y al mismo momento que el niño o el joven asiste a Creática a recibir capacitación en relación al uso de tecnología, durante el mismo abordaje se capacita a la familia para que aprenda a utilizarla. Porque esto es el punto fundamental de nuestro trabajo. En realidad, la intervención de una vez por semana, de 45 minutos o de una hora, no tendría ninguna utilidad si esto no es transversalizado a todos los espacios, con lo cual es fundamental, no es importante, es fundamental y prioritario que la familia conozca cómo utilizar estas herramientas, que los profesionales que trabajan con ese alumno sepan cómo utilizar esas herramientas y que esas herramientas sean aplicadas en todos los ámbitos donde la persona se desarrolla. También apareció por ahí la idea, que para nosotros es un mito, de si esto no va a favorecer que la persona no tenga intención de comunicarse. En nuestra experiencia, cuanto más se han usado sistemas de comunicación que hoy la tecnología nos permite que tengan salida de voz, aparece mayor interés por comunicarse, aparecen más palabras en forma espontánea. Algún profesor pregunta cómo hacemos para probar a las instituciones que esto es beneficioso, y manifiesta estar una institución un poco cerrada al tema de inclusión y al uso de la tecnología. Para nosotros los hechos son la forma de probar, ¿no? Aplicando las tecnologías. Nosotros tenemos un sistema de registro en nuestro trabajo donde vamos en cada sesión filmando algunos segundos de las sesiones para poder mostrar
Primero porque nos sirve a nosotros como autoevaluación, como profesionales, para ver cómo es nuestra intervención, pero además nos ayuda a mostrar a la propia persona con discapacidad, a su familia y a su grupo de apoyo las potencialidades de esa persona. El poder mostrar esos momentos de trabajo, de producción, en primer lugar levantan la autoestima de esa persona. En segundo lugar, ponen a ese niño en otro lugar dentro de la familia, en un lugar donde se deja de mirar la discapacidad y las cosas que esa persona no puede, para empezar a verse sus potencialidades y sus capacidades. Y por el otro lado, con respecto al tema de cómo probar, más allá de que hay que... en realidad, los programas del Ministerio de Educación y Cultura y las mallas curriculares ya hace tiempo que hablan de que en Uruguay debe utilizarse el diseño universal para el aprendizaje. ¿Y qué es esto de diseño universal del aprendizaje? En realidad habla de que los docentes tenemos que reducir las barreras. Y como dice Carlos Escliar, un investigador argentino, dice que nosotros debemos dejar de hablar de educar para todos, como si tuviéramos un grupo homogéneo delante, sino que tenemos que enseñar, ser capaces los docentes de enseñar a cualquiera y a cada uno. Él, cuando se refiere a cualquiera, se refiere a cualquier persona, independientemente de sus condiciones, y a cada uno atendiendo a sus particularidades. Y el diseño universal de aprendizaje habla de dejar de hablar, de tener que hacer adaptaciones para algún niño porque tiene alguna discapacidad o alguna dificultad específica, sino que nosotros docentes tenemos que diseñar desde el inicio una propuesta que abarque a la diversidad. ¿Y qué sería esto? Sería planificar una clase donde nosotros podamos explicar oralmente, donde incorporemos un mapa conceptual, donde incorporemos un video, donde incorporemos pictogramas, donde incorporemos trabajar con multiple choice. Entonces, cuanto mayor cantidad de herramientas multimodales y de multinivel incorporemos a nuestras clases, menos alumnos van a quedar afuera sin la necesidad de planificar algo diferente para el que tiene una discapacidad. De eso se trata el diseño universal del aprendizaje. Entonces, más allá de la necesidad de probar, en realidad hay una ley que habla que las instituciones educativas tienen que dirigir su trabajo hacia el diseño universal del aprendizaje. El diseño universal del aprendizaje se basa en 3 pilares y dice que, por un lado, tenemos que proporcionar a los alumnos diferentes formas de representación. Es decir, cuando ellos van a demostrar sus capacidades, tenemos que permitirles que lo hagan de diferentes formas, no solo realizando un escrito. Y si eso es mediado por tecnología, también se lo tenemos que permitir. También habla de proporcionar múltiples formas de acción y expresión. También habla de proporcionar múltiples formas de implicación, de motivación, explicarles por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Bueno, y unas últimas preguntas. Alguien preguntaba si existía formación sobre estos temas desde el MEC, y hay unos cursos que se están dando para docentes. Se llama Cursos para Docentes, Atención de Estudiantes con Autismo, que se han dado en el IPES para docentes del CEIP, del CES y del CTP, que bueno, habría que buscarlos ahí por internet, pero sí se están dando. Y después la última pregunta ¿cómo generar empatía en los padres de otros niños? ¿No? Los padres que cuestionan que estén con un niño con autismo dentro del aula. Y yo creo que acá el trabajo fuerte lo tenemos que hacer con los niños, más que con los padres, porque los niños no tienen esa mirada. Hay que trabajar desde niños la empatía, el respeto por la diversidad. Yo tengo a mis hijos que tengo la suerte de que concurren a una escuela inclusiva y que aprenden mucho de sus compañeros que pueden tener alguna discapacidad o alguna dificultad. Más bien esta
respuesta en los adultos, pero cuando los niños traen ese mensaje a casa de un compañero que les resulta igual, que no ven la diferencia, posiblemente ayude a que esos padres acepten con más empatía esta situación. Les quería cerrar para este tema con una frase que dice: cuando uno mira la discapacidad antes que a la persona, no solo es malo para ella, sino que se priva a la sociedad de todo lo que esa persona tiene para ofrecer. Bueno, muchas gracias. Eso, Roxana, me integro nuevamente. Bueno. Porque estaba copiando algunas de las preguntas que llegaban a través del foro. Bueno, súper interesante lo que planteabas en esto de la necesidad como de repensar el enfoque, desde dónde mirar estos recursos, desde dónde mirar la tecnología, desde dónde mirar a la persona, básicamente, para enfocar ahí la acción educativa, ¿no? Por ahí había una persona que estaba como muy interesada en ver cómo trabajar específicamente la comunicación, porque bueno, justamente estaba con una persona con un autismo muy severo, microcefalia, mucha dificultad de aprendizaje, y se ve que el tema de la comunicación está siendo como una gran dificultad. Bien, yo justo traía acá unos pictogramas. En realidad, lo primero que hay que ver de ese alumno, en qué situación de comunicación está hoy. Es decir, si es un alumno que no ha utilizado ningún pictograma, por acá apareció que no se interesa o que no surte efecto, entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar con esos programas de causa y efecto para lograr una primera interacción, es decir, que se acerque a la mesa donde estamos, que se interese por mirar la pantalla, que se interese por tocar y ver un resultado, que nos permita trabajar en conjunto, es decir, por turnos, porque también hablaban por ahí de los berrinches, cuando les damos la tablet y después, claro, ¿cómo se la saco? ¿No? Entonces, bueno, nos permite esto, bueno, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, ¿no? Cuando esta situación ya está sorteada, empezamos a incorporar el uso de pictogramas, ¿no? Y por ahí decían, bueno, yo siento que no se interesa, siento que no responde al uso de pictogramas, porque los pictogramas también tienen una forma de presentarse cuando estamos en este nivel. En realidad, se empieza a trabajar con pictogramas que tengan que ver con sus intereses. Acá es fundamental conocer al niño y que su familia nos pueda dar información. Por ejemplo, si al niño le gusta mucho comer cereales, en la sesión tiene que haber cereales y tiene que haber una tarjeta como estas que están acá con la imagen de cereales. Entonces, cuando el niño quiera agarrar un cereal, le vamos a llevar la mano hacia la tarjeta del cereal para que nos la dé y recién ahí le vamos a entregar el cereal. Entonces se trabaja con refuerzos positivos, es decir, con cosas que para él, porque si yo le pongo ahí un montón de pictogramas como hay acá, de quiero comer, quiero hacer pichí, quiero tomar, para él no tiene ningún sentido en este momento. Lo que tiene sentido son necesidades concretas y básicas, un juguete que le gusta mucho porque hace un ruido, una comida que le gusta mucho o su vasito con agua. Entonces tenemos que empezar a interactuar a partir de esos reforzadores positivos. Cuando avanzamos en esa línea, bueno, después tenemos que seguir con 2 tarjetas, bueno, y ahí ir complejizando. Pero no puedo avanzar. Muchas veces cuando se utilizan estos sistemas se ve a veces como una frustración de decir, bueno, le puse un comunicador y no lo entiende, no lo mira, no me pide nada. Es porque no está todo el paso previo que hablábamos. Todavía ni mira la pantalla y yo quiero que use un comunicador con 8 pictogramas. No, tengo que empezar de a 1. Lo que pasa es que a veces hay niños que ya le ponemos el comunicador, lo comprenden y enseguida lo utilizan, pero si vemos que eso no sucede, vamos para atrás. También trabajar eso mismo con la tecnología. Le pongo galletita en una tablet, solo galletitos, solo cereales, y entonces, bueno, cuando toque, muchas veces tengo que yo acompañar al principio, toco mano sobre mano, toco cereales y entonces le entrego eso que él quiere, ¿no? Estas son las primeras etapas. Y después voy incorporando. Por ahí también había algunas preguntas que era muy difícil contestar todas, que hablaban del uso de YouTube, ¿no? Y entonces, claro, focalizan y cada vez que prenden la tablet o el celular es para usar YouTube y cómo se lo saco. En realidad nosotros usamos, es un cartón con un velcro, en donde yo, por ejemplo, empezamos la sesión y le decimos, bueno, ahora tenemos que estar sentados. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vamos a sentar y vamos a usar la tablet, ¿no?
vamos a usar la tablet y le puedo poner alguna aplicación ahí que vamos a usar. Y si tú trabajas, después que tú trabajes, va a venir YouTube. Como reforzador positivo. ¿Tenemos que eliminar YouTube? No, no tenemos que eliminar YouTube, porque no lo va a tener hoy acá, pero después lo va a tener en tu celular, en el de la mamá y en el de la abuela. En realidad lo tenemos que aprovechar, así como los cereales, usando como reforzador positivo. Es decir, al principio va a ir siempre a YouTube, después le vamos a decir que YouTube no, que YouTube viene después de hacer esto, ¿no? Y ahí podemos usar el temporizador que usamos, que les conté la otra vez, el tempus, para decir, vamos a estar trabajando en la tablet durante este tiempo y cuando esto termine, vamos a ir a ver YouTube. Y al principio esas intervenciones tienen que ser cortitas, porque si no, no va a aguantar, se va a frustrar y entonces se va a hacer un berrinche. Capaz que trabajar tienen que ser 1 minuto y cuando aguanto 1 minuto lo felicito y le digo, muy bien, ahora vamos a usar YouTube. Usamos 1 minuto de YouTube, volvemos a hacer otra actividad. Entonces hay todo un sistema de incorporación que no nos podemos saltar. Habría que ver ese niño o ese joven en qué etapa se encuentra de esta comunicación y por supuesto nos pueden consultar porque por ahí también preguntaban el tema del CERTI, si podíamos recibir para dar asesoramientos y sí, en el mail certi.accesibilidad@imm.gov.uy ustedes nos pueden escribir una entrevista de asesoramiento que es gratuita, venir con ese niño o ese joven y entonces es mucho más fácil conociéndolo, poder orientar, viendo exactamente en qué situación se encuentra. En ese espacio también consultaban qué pasaba con las familias que son del interior, ¿no? Porque hay muchas personas que están haciendo el curso que son de otros departamentos y bueno, seguramente se le complica el desplazarse. Claro. ¿Ahí hay alguna manera de asesorarse, capaz que, no sé, por videollamada o en algún formato? Sí, en realidad también nosotros tenemos en este momento un convenio con ANEP y hemos formado referentes en todos los departamentos. Entonces, en el caso de que estos niños por los que nos consultan vayan a instituciones públicas, nosotros podemos ver quiénes son los referentes de ese departamento para ver en principio también si ellos se pueden acercar o también para relevar información, ¿no? Cuanto más información nos llegue de cómo es la situación de ese alumno, cómo se comporta, cómo se comunica, cuáles son sus intereses, más fácil nosotros vamos a poder asesorar. Entonces, bueno, tener esa información es buena. De todas maneras, nos pueden escribir y vemos cada situación. Sí, esa es nuestra intención un poco en el foro, de tratar de plantear que, bueno, los recursos permiten desarrollar algunas capacidades, pero luego hay que adaptarlo muchísimo a la persona, claro, a cada persona en particular, a sus capacidades, a lo que logra hacer, a lo que logra resolver y a la intención por allí pedagógica que queremos desarrollar. Entonces, hay un trabajo de adaptación que no es que el recurso resuelve. No es mágico, ni hay recetas. Esto está claro. Acá son recursos muy útiles para usar dentro de unas estrategias específicas de abordaje. Por eso decía, no es que yo le pongo todos los pictogramas y entonces va a empezar a comunicarse y elegir, no. Hay una forma de abordaje para ir dando paso a paso dentro de lo que es la comunicación, ¿no? Estamos hablando, para darse. Entonces, si no, lo que hago es eso, frustrarlo y frustrarme. Pero bueno, en eso podemos también asesorar en función de, bueno, ver en qué situación está, para decirles, bueno, está en esta etapa, nosotros sugerimos empezar por estos recursos. Los recursos que yo mostré son la puntita del iceberg de todo lo que existe también. O sea, hay muchísimos más para incorporar los conceptos de cada uno de estos, para clasificar, para categorizar. O sea, hay muchísimos recursos más, pero el recurso debe ir acompañado de una estrategia de intervención adecuada. Ahí es bien interesante esto que planteabas. Ustedes estuvieron trabajando con referentes de ANEP a nivel territorial, a nivel nacional, ¿no? Que en todo caso podrían también colaborar como asesores a nivel de territorio. Eso. Y quizás ayudar a mejorar las estrategias, ya sea de la familia o ya sea de un educador, de un docente, de una persona que esté interesada en acompañar el proceso de una persona, de cómo adecuar la estrategia con esa persona en particular para que pueda desarrollar mejor sus potencialidades. Exactamente, así es.
Bueno, nada, creo que nos quedan como un montón de cosas para seguir como avanzando y dialogando, pero te queríamos agradecer tu tiempo, bueno, agradecer a Fundación Telefónica que nos permite desarrollar toda esta formación y estos espacios de intercambio. Avisarte que, bueno, por el grupo están llegando, bueno, un montón de preguntas más. No, laureles, agradecimientos. Ay, bueno, muchas gracias. Felicitaciones, la claridad conceptual, disponibilidad para demostrar y explicitar estas cosas que parecieran tan obvias, pero que, bueno, que implican todo un proceso y que creo que también es fundamental considerar todo lo que tenemos desde los centros educativos como potencial, digamos, porque hay mucha experiencia que está acumulada dentro de las aulas o dentro de padres o madres que han ido acompañando procesos. El tema es poder compartirlos, ¿no? Poder ponerlos arriba de la mesa y decir, bueno, estamos trabajando de esta manera y a mí esta forma me funcionó con esta persona en particular y bueno, y seguir a partir de ahí aprovechando esas experiencias y enriqueciéndonos en, bueno, esta tarea que es educar. Sí. Yo capaz que quiero cerrar focalizando en lo que empecé hablando, que es que intentemos cambiar la mirada. Que empecemos a pensar, así trabaja nuestro equipo y nos da excelentes resultados, que es cuando tengo una persona enfrente, no importa la etiqueta diagnóstica que tenga, yo lo que tengo que ser capaz es de mirar sus potencialidades y sus capacidades, que siempre las hay, por más severo que sea el diagnóstico que tenemos enfrente. Cuando nosotros logramos cambiar la mirada y podemos mirar esas capacidades, además de que vamos a encontrar mejores estrategias, porque si nosotros pensamos que no puede, vamos a planificar para el no poder. Entonces, si nosotros pensamos que ese niño hay cosas que sí puede, las vamos a rescatar, las vamos a potenciar y además de eso, vamos a cambiar la mirada de ese niño en esa familia, que hay familias muy cansadas, con mucho tránsito, con mucho desánimo, por no encontrar profesionales, por no encontrar estrategias, y que nosotros podemos con ese cambio de mirada también cambiar el lugar de ese niño y de esa familia, que vuelvan a sentir que pueden apoyar a ese hijo. Entonces, eso es si hay algo de todo lo que hablé que me interesa más, es ese cambio de mirada, y ese cambio de mirada nos va a permitir a las familias, a los niños y a los profesionales encontrar mejores estrategias de intervención. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.